Hola, soy Sara Zurita Martínez y en esta videoclase estaremos hablando de bacterias. Veremos qué son las bacterias, cuáles son los grupos y las formas bacterianas y una pequeña clasificación. En clases anteriores vimos que los grandes grupos celulares son los procariotas y los eucariotas. A su vez, las eucariotas pueden ser células animales o vegetales. Las células bacterianas se encuentran dentro del grupo procariota. Las bacterias son unicelulares, pueden encontrarse de forma individual o agrupadas, pueden ser patógenas o funcionales, pueden ser usadas en la industria, son los primeros organismos vivos y son ubicuas, es decir, que se encuentran en distintos ambientes. Los primeros dos grupos bacterianos que vamos a clasificar son las arqueobacterias y las eubacterias. Las arqueobacterias, como su nombre lo indica, son fósiles vivientes. Son bacterias que viven en hábitats que parecen tener las características que existieron en la Tierra primitiva. Es decir, ambientes termales, por ejemplo, donde se alcanzan temperaturas por encima del punto de ebullición del agua, como por ejemplo el Pirococcus furioso, cuya temperatura óptima de crecimiento es 104 grados centígrados. También pueden vivir en medios halófilos, es decir, muy salados, como por ejemplo el Halobacterium. Las eubacterias son las bacterias típicas, también denominadas bacterias verdaderas, como por ejemplo Escherichia coli. Se trata de microorganismos unicelulares, procariotas, cuyo tamaño oscila entre 1 y 10 micras, y algunos son muy pequeños que no necesitan un citoesqueleto. Se pueden adaptar a vivir en cualquier ambiente. Estas eubacterias pueden ser autótrofas, es decir, que realizan fotosíntesis y generan sus propios nutrientes, o quimiosintéticas, y pueden ser heterótrofas como las saprófitas, las simbióticas y las parasitarias. Las células eucariotas del reino Monera presentan una membrana plasmática, un citoplasma y material genético. La membrana plasmática es similar a la de las células eucariotas. Además, en la parte externa, por fuera de la membrana plasmática, presentan una pared celular y por encima de esta pared pueden presentar una cápsula que es una vaina gelatinosa. Interiormente son muy sencillas, únicamente presentan ribosomas y mesosomas. El material genético está más o menos condensado en una región denominada nucleoide, ya que no existe un núcleo verdadero ni nucleolos. Presentan una amplia diversidad morfológica y además pueden presentar flagelos. Dentro de las formas bacterianas podemos ver los cocos, que tienen una forma redondeada, que hay una poca relación con el exterior, viven en medios ricos en nutrientes, se transmiten por el aire, son muy resistentes y suelen ser bacterias patógenas, es decir, que causan enfermedades. Los bacilos tienen una forma alargada o cilíndrica, obtienen sus nutrientes de una manera muy eficaz, viven en medios pobres en nutrientes como suelos y aguas, son menos resistentes y suelen ser saprófitas. También encontramos las formas de vibrios o espirilos, que tienen una estructura de hélice o de coma. Viven en medios muy viscosos, presentan un pequeño diámetro y atraviesan muy fácilmente las mucosas. Son bacterias patógenas por contacto directo y también mediante vectores. No todas ellas, algunas, pero en general son patógenas. Vemos acá algunas características de las bacterias. Vemos que presentan una membrana plasmática, un citoplasma, material genético, presentan una pared celular, pueden presentar cápsula y pueden presentar flagelos. Vamos a ver también una clasificación que está relacionada con la presencia de la pared celular o el tipo de pared celular, mejor dicho. Las bacterias se agrupan en base a su tinción por la técnica de Gram. Pueden ser gram positivas o gram negativas.
Las bacterias gram positivas poseen una pared celular con un grueso peptidoglicano que retiene el colorante de gram y no contienen una membrana externa. Las bacterias gram negativas poseen una pared celular compleja, con una membrana externa y un espacio entre la membrana interna y la externa, denominado periplasma. Este periplasma contiene un saco de mureína y abundantes enzimas. El peptidoglicano es muy fino, por lo que no retiene el colorante de gram. De ahí su nombre, gram negativas. En este gráfico vemos primeramente una bacteria gram positiva. La pared externa de la envoltura celular tiene como fase química fundamental el peptidoglicano. Acá vemos la membrana plasmática y vemos el peptidoglicano, el que junto al resto de sus componentes forman una malla especial denominada sáculo de mureína. Es de vital importancia para conservar la forma y darle rigidez a la célula bacteriana. Una función de esta pared es regular el potencial osmótico o hídrico de la célula. Si no existiera, la célula podría reventar. El peptidoglicano que vemos aquí afuera es el que retiene el colorante de gram. Estas bacterias son altamente sensibles a los antibióticos beta-lactámicos. En este otro gráfico vemos la pared de una bacteria gram negativa. En estas bacterias la pared casi no existe, es muy pequeña, el peptidoglicano es muy pequeño, como lo verán acá al medio, presenta lipopolisacáridos, lipoproteínas y también proteínas. Vemos que hay una estructura de dos membranas, una interna y otra externa, y entre ellas el espacio periplásmico. Esta membrana funciona principalmente como una especie de filtro y gracias a la selectividad de las sustancias, las bacterias gram negativas son menos susceptibles a los antibióticos. El peptidoglicano es fino, pequeño, por lo que no retiene el colorante de gram. También dijimos anteriormente que las bacterias pueden poseer una cápsula. Podemos clasificarlas de acuerdo a esta cápsula. Bien, pueden ser capsulados como el Streptococcus pneumoniae o no capsulados como el Viridans streptococci. En numerosas bacterias se forma en la parte externa de la pared una cápsula viscosa compuesta de sustancias glucídicas, es decir, azúcares. Esta envoltura, que se presenta en casi todas las bacterias patógenas, las protege de la desecación y de la fagocitosis de los leucocitos del hospedador, es decir, del sistema inmune del hospedador, así como del ataque de anticuerpos, lo que aumenta la virulencia de las bacterias encapsuladas. La presencia de una cápsula o no es un carácter diferenciador, ya que las bacterias en distintos medios, una misma bacteria en distintos medios, puede o no formar cápsula. Vemos también que hay una clasificación basada en el flagelo. Los flagelos son apéndices filiformes de mayor longitud que la bacteria, que permiten su locomoción. Se presentan en número y disposición variable y están formados por fibrillas proteicas compuestas de una proteína llamada flagelina. La localización y el número frecuentemente son usados para distinguir a las bacterias. Acá vemos en el punto A una imagen de una bacteria monotrico que presenta un único flagelo polar. Luego vemos en la B un anfitrico donde hay un flagelo en cada extremo. La figura C presenta flagelos varios agrupados en un solo extremo y el peritrico se observa la bacteria presenta flagelos todo alrededor. También podemos clasificar a las bacterias de acuerdo a su patogenicidad. Como decía previamente, la patogenicidad es la capacidad de una bacteria para producir una enfermedad.
Pueden ser bacterias patógenas que pueden propagar enfermedades y causar enfermedades. Bacterias no patógenas que no causan enfermedad, como por ejemplo el Lactobacillus, y bacterias comensales, que normalmente no son patógenas, pero en ocasiones, cuando el sistema inmune del huésped se encuentra deteriorado, pueden desarrollar una enfermedad. Si tienen algunas preguntas, las pueden dejar aquí abajo. Espero que les haya gustado mucho esta clase. Muchas gracias.